Así como utilizamos este integrado para traducir el lenguaje lógico digital al de los números que corrientemente usamos, debemos utilizar algún otro para que nos traduzca, en este caso una sucesión de eventos, o sea, de datos o los ciclos de la frecuencia que queremos medir, al lenguaje de unos y ceros del código BCD que maneja el 4511. En este caso, utilizamos un contador doble, esto es, dos contadores en un solo encapsulado, denominado 4518. En este contador tenemos una entrada y 4 salidas, A, B, C y D. Supongamos que en el primer instante la salida se encuentra en 0 y entre un pulso veremos que la salida A cambia de estado de 0 a 1. Si lo conectamos a un 4511, como es el caso de nuestro circuito, observaríamos un 1 en el display. Vamos a simular el CD4018, que según la hoja de datos está definido como un chip doble contador BCD. En este caso vamos a utilizar un solo contador. Vamos a identificar también sus terminales. Este contador tiene 4 terminales de salida, Q0, Q1, Q2 y Q3, que son los 4 bits que corresponden a la codificación del lenguaje BCD, de lo que ingresa por una de estas dos patas del chip. Tiene un terminal de reset que su función, si se habilita, es la de iniciar el chip y volver al estado inicial sus puertas o terminales. Estas dos patas de ingreso de señal tiene la posibilidad de detectar la señal cuando pasa por su máximo o su mínimo. En esta imagen vemos la señal que vamos a utilizar para contar, que es una señal o función rectangular o cuadrada. Podría variar el ancho del pulso, pero acá lo importante es que esté muy bien definido su mínimo y su máximo. En este caso, para comodidad nuestra, vamos a tomar que este mínimo de la señal es 0 voltios y este es un máximo que va a tomar el voltaje característico que identifica esta familia, que puede variar entre 6 voltios y 15 voltios. Vamos a utilizar el 0, o sea 0 voltios como el 0 de un bit, y el otro estado de ese bit va a ser la parte de máximo de la señal, los 5 voltios o 6 o 15, y eso lo tomaremos como un 1. ¿Qué sucede con estas dos entradas? Una va a detectar el máximo de la señal. Si nosotros definimos un ciclo de la señal que va desde este punto hasta este punto, el máximo entonces lo representa en el ciclo este trayecto de la función en que alcanza un máximo de voltaje, 1 en el bit. Pero en nuestro proyecto se va a utilizar la otra pata o terminal, que es la inversa de la pata 9. Va a detectar cada ciclo en su mínimo, esta parte del ciclo. El lenguaje BCD tiene 9 estados posibles, que los vamos a representar con estos diodos LED que están aquí. Tanto se cuente un ciclo por su parte mínima o su parte máxima, y los resultados van a ser los mismos, se van a contar 9 ciclos en su total. Este chip lo que hace cuando llega al número 9, al ciclo número 9, si el tren se repite, vuelve a 0 y retoma la cuenta. Mientras el tren de impulsos, como vemos en la figura, esté presente en la pata de entrada que detecta el mínimo, el chip cuenta de 0 a 9 y lo vuelve a repetir, 0 a 9 y así indefinidamente. Lo vamos a simular, yo creo que vamos a entender mejor esta parte. Tenemos el panel del generador de funciones, está habilitada la generación de una señal cuadrada. Hay un máximo de esta señal que va a ser 8 voltios en este caso. Y después tenemos una perilla que es la frecuencia, que es el número de ciclos en el tiempo. Ahora lo tenemos un segundo y la frecuencia es un ciclo. Si ustedes observan el encendido de estos diodos y recuerdan la tabla del capítulo anterior, se darán cuenta de que está contando los estados de 0 al 9 de los eventos que suceden en la entrada. Si ustedes quieren hacer la prueba, nosotros podemos parar la simulación. Recuerdan que para representar el 1 en el chip digital a binario,
encendíamos la pata 1, para representar el 2 la pata 2, para representar el 4 la pata 4, o sea el bit de mayor peso 4, y el 8 el bit de peso 8. Pero para representar el 3 encendíamos con los interruptores la pata de peso 2 y la de peso 1. Pues bien, aquí si nosotros hubiéramos ingresado de 0 a 9 ciclos y lo paramos, podríamos decir que la posición que nosotros paramos el generador fue en el ciclo 4 más 1, en el ciclo quinto de los 9 que venían ingresando. Seguimos la ejecución. Paramos de nuevo y ahora quedó el contador en el ciclo 4 más 2, 6. Recuerde que este contador cuenta de 0 a 9 ciclos y vuelve a retomar la cuenta, porque el lenguaje BCD admite 9 cambios de estado. Este era el reset, que lo que hacía era, por ejemplo, vuelve todo a 0 y deja de contar. También podemos variar la velocidad de conteo. Vamos a aumentar el número de ciclos. ¿Cuál es la velocidad que puede contar este chip? Por supuesto, nosotros tenemos la limitación también del software, pero en la parte técnica electrónica, estos chips tienen sus características y la característica de la familia CMOS, que es la que estamos utilizando, el máximo que admite en la velocidad de ciclos por segundo es 6 MHz por segundo. O sea que son 6 millones de ciclos por segundo que entran en la pata de conteo. Y no tendría problemas en contarlos, en transformarlos en este caso al lenguaje BCD. En el final de este capítulo presento un nuevo estilo de gráfico o tabla y que es muy común que el fabricante utilice en las hojas de datos, si corresponde, llamado diagrama de tiempos. Voy a explicar en modo rápido algunos de los estados y más adelante profundizaremos en este tipo de datos secuenciales respecto del tiempo. Observemos primero en la parte superior el tren de impulsos que lo genera el generador de funciones. Por ejemplo, este diagrama indica el pulso positivo, el comienzo del pulso positivo a la entrada de la pata 9 NCPO, NCP0. Y luego presenta el mismo tren de impulsos, pero comenzando hacia un negativo. La señal está invertida, caracterizado por esta línea sobre la pata, que sería la pata 10 que nosotros estamos utilizando. Por lo tanto, vamos a analizar esta porción del diagrama de tiempos. En esta línea es el conteo. Por ejemplo, el 0, no hay cambios, es cuando inicia la cuenta. Observemos debajo que tenemos las señales que se generan a medida que ingresa el tren de impulso. Pero para analizar este tipo de eventos, este tipo de tabla, debemos congelar en un instante nuestra observación. Vamos a presentarla sobre el valor 0, que es el inicio de cuenta, y si observamos en cada pata de salida, Q0, Q1, Q2 y Q3, en el momento 0 de inicio de la cuenta, todas estas patas están en nivel bajo,
en 0 voltios. Cuando ingresa el primer pulso, y como nosotros estamos utilizando el flanco descendente hacia 0 para el conteo, inmediatamente la pata Q0 va a estado alto. Las demás patas, los demás bits de las patas que codifican el lenguaje BCD están en estado bajo. Vamos a recordar con la tabla que vimos en el capítulo anterior cuál era la codificación BCD. De esta tabla no vamos a utilizar la parte LED, simplemente los 4 bits y qué significa en decimal, en la cuenta. En 0, como vimos, todas las patas están en 0. Cuando se presenta el primer pulso, el pulso 1, la primera pata indica 1, que quiere decir que tiene que pasar en nuestro tipo de lógica que estamos utilizando a nivel alto, con voltaje de 6 a 15 voltios. Si hasta ahora hemos analizado este punto, podríamos pasar al segundo ciclo, que es este de aquí. En el segundo ciclo, que es el número 2, la pata Q1, recuerden que esto es Q0, Q1, Q2 y Q3, indica que debe estar a nivel alto, pero la pata Q0 a nivel bajo. Pues miremos el diagrama y la pata Q0 está a nivel bajo, Q1 en este sector de la cuenta está a nivel alto, Q2 a nivel bajo, Q3 a nivel bajo, que es lo que observamos en esta tabla. Contamos el pulso número 3, que sería esta parte de esta tabla. Y observamos que para el número 3 tienen que estar el bit Q0 y Q1 a nivel alto. Si prestamos atención en este punto, que es el número 3, el ciclo número 3, encontramos que Q0 está a nivel alto y Q1 a nivel alto. Los demás a nivel bajo. Y así sucesivamente. Vamos al pulso número 6 o el 7, que es el más complejo, ya que tenemos Q0, Q1 y Q2 a nivel alto y Q3 a nivel bajo. Vamos al pulso número 7, Q0 alto, Q1 alto, Q2 alto, como indica la tabla, Q3 bajo. Y así se analiza este tipo de tablas. Con esto damos por finalizado este nuevo capítulo.